Veamos los hidrocarburos ramificados. Hasta ahora hemos visto cómo los átomos de carbono se unían unos al lado del otro, formando largas cadenas lineales. Bueno, ahora llegó el momento de ver estas ramificaciones. Son como la rama de un árbol, ¿sí? Hay como una línea principal y hay algunas derivaciones, ¿sí? Sustituyentes se llaman. Es como que se saca el hidrógeno y se une un grupo carbonado. Entonces, una vez entendido qué vendría a ser un hidrocarburo ramificado, tenemos que pensar varias reglas antes de nombrarlo, ¿sí? La primera regla es que tenemos que elegir una cadena principal para poder saber cuáles son las ramificaciones, ¿sí? Y para elegir la cadena principal debemos escoger la que tenga mayor cantidad de átomos de carbono, es decir, la cadena más larga. Entonces, por ejemplo, tenemos que empezar a contar en este primer compuesto que está acá. Nosotros tenemos si elijo esta, por ejemplo, esta línea, la que está horizontal, ¿cuántos átomos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Esa sería una opción. Ahora, por ejemplo, yo puedo elegir este camino. 1, 2, 3. Esta no puede ser la cadena principal porque solamente tiene 3 átomos de carbono. Entonces, hasta ahora me sigo quedando con esta. También podría elegir este camino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Esta rama. Son 6. Siguen siendo menos que en esta. Así que entonces nuestra cadena principal va a ser esta. ¿Por qué es la cadena principal? Porque es la que tiene mayor cantidad de átomos de carbono. ¿Y cuántos tiene? Dijimos 7. 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ya con eso vamos a saber cuál es el nombre principal de este compuesto. Como tiene 7 átomos de carbono y todas son uniones simples, decimos que es un alcano. Y el alcano de 7 átomos se llama heptano. Así que este compuesto va a terminar con la palabra heptano. ¿Sí? Ese va a ser el final del nombre. Ahora bien, tenemos que ver que esto que quedó fuera de la cadena principal serían las ramificaciones. Este compuesto tiene dos, tiene esta y tiene esta, ¿sí? Entonces, estas ramificaciones, esta que tiene un átomo de carbono, deriva del metano. ¿Y cómo? Para que sea metano, esta unión tendría que tener 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Es como que se sacó ese átomo de hidrógeno y se unió con el carbono. Entonces, en lugar de llamarlo metano, a esto lo vamos a llamar metil, ¿sí? La terminación il. Esto es un radical, se lo llama, o sustituyente. Va a tener el mismo prefijo que el metano, porque tiene un átomo de carbono, pero la terminación il. Esta ramificación, que tiene 2 átomos de carbono, deriva del etano. Entonces se va a llamar etil, ¿sí? La terminación il. Deviene de etano, pero con terminación il. Bueno, una vez que sabemos ya los nombres, lo que tenemos que pensar es cómo los vamos a escribir. Bueno, otra regla a tener en cuenta es que tienen que escribirse por orden alfabético. Entonces, ¿quién está primero? ¿Metil o etil? Y primero está etil. Así que primero vamos a tener que escribir este. O sea que acá en algún momento vamos a tener que poner etil y en otro momento vamos a poner metil, ¿sí? Ese va a ser el orden. Pero además de eso, nos faltaría indicar en qué átomos de carbono, en qué número de átomos, están esas ramificaciones. Y para eso tenemos que enumerar a los átomos de carbono de tal manera que se le asignen los menores números posibles. Entonces, por ejemplo, si yo enumero de acá para allá, yo tendría, este es mi átomo 1, mi átomo 2, 3, 4, o sea que tendría en el 2 y en el 4 las ramificaciones. Si yo enumero de acá para allá, las tendría en el 1, 2, 3, en el 4 tendría una ramificación y en el 6 la otra. Entonces los voy a enumerar
de izquierda a derecha. Este va a ser mi átomo 1, mi átomo 2, mi átomo 3, mi átomo 4, 5. Ahí me confundí. 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? O sea, vamos a marcarlos así para que no se confundan con 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ¿en qué átomo de carbono está el etil? Está en el 4. Así que esto va a llamarse 4-etil. Se pone un guión y después otro guión. ¿Y el metil en cuál está? Está en el 2. 2-metil. Este va a ser el nombre final del compuesto. 4-etil, 2-metil heptano. Ahora vamos a ver este otro ejemplo. Tenemos que elegir primero la cadena principal. Y esa tiene que ser la más larga. Entonces, vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Si yo agarro para acá, 1, 2, 3. No me conviene. 1, 2, 3, 4. También son 4. O sea que puedo elegir o esta cadena que tiene 4 o esta. Cuando es así, siempre elijo la que es lineal porque es más fácil de ver. ¿Sí? Entonces, esa es mi cadena principal. Y estas son mis ramificaciones. Esta y esta. Entonces, ¿cómo se va a llamar el compuesto? Bueno, tiene 4 átomos de carbono la cadena principal. Todas son uniones simples. Se va a llamar butano. O sea, va a terminar con la palabra butano. ¿Sí? Estas ramificaciones, ¿cómo se llamaban? Como son derivados del metano de un átomo de carbono, se llamaban metil. ¿Sí? Y por último, me faltaba ver en qué número de átomos. Entonces, veamos si yo cuento 1, 2, 3, 4. Y si cuento de acá era lo mismo. 1, 2, 3, 4. O sea, en el 2 y en el 3. ¿Sí? De cualquiera de los dos lados que cuente, me quedan los mismos números. Entonces, en este caso, como se repite, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que poner el número de átomos en el que está, por orden, o sea, está en el 2 y en el 3. Entonces yo voy a poner 2,3. 2,3, un guión, dimetilbutano. Es decir, para no escribir, como en este caso, yo hubiera escrito 2-metil, 3-metilbutano. Como es el mismo radical, el mismo sustituyente, la misma ramificación, los voy a agrupar y le voy a poner la palabra di, el prefijo, mejor dicho, di, delante de metil. Y voy a escribir el orden de los átomos 2,3. Dimetilbutano. Ese es el nombre final de ese compuesto. ¿Sí? Entonces, otra regla es que cuando se repite la ramificación, le ponemos el prefijo di, tri, depende de la cantidad que haya, tetra, si es 4, y ponemos los números de átomos. Si fuera 2 veces, si este hubiera estado acá, sería 2,2 dimetilbutano. ¿Sí? Bueno, vamos a ver a este otro compuesto. En este, tenemos que elegir la cadena más larga. Entonces veamos. 1, 2, 3, 4, 5. Si tomo esta, son 5. Vamos a ir para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que ya esta no puede ser, porque ya tengo esta más larga, que son 6. Ahora vamos a ver para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 también. Y vamos a ver viniendo por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que lo máximo son 6. Bueno, ahí elijo yo la que a mí me guste más. Por ejemplo, voy a elegir esta. Esta cadena como más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en rojo marqué la cadena principal. Ahora voy a marcar las ramificaciones en verde, ¿sí? Entonces, esta dijimos que se llamaba etil porque tiene 2. Esta se llamaba metil. Y esta también es metil. Entonces, vamos a ver. Una vez que tenemos eso determinado, tenemos que ver para qué lado enumeramos la cadena principal. Entonces, si yo la enumero de acá para allá, 1, 2, 3, recién en el 4 y en el 5
tengo las ramificaciones. Si yo la enumero de acá para acá, la tengo en el 2 y en el 3. Entonces mi enumeración va a ser esta. O sea, este va a ser mi átomo 1, mi átomo 2, mi átomo 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Porque me queda el menor número. Entonces, vamos a ver, ¿cómo se llamaría el compuesto como parte final? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Son todas uniones simples, así que va a ser un hexano. Así que este compuesto se va a llamar hexano. Va a terminar con eso. Ahora bien, tengo que enumerar las ramificaciones por orden alfabético. ¿Quién va a ir primero? ¿El etil o el metil? Y va a ir el etil, porque está primero alfabéticamente. ¿Y en qué carbono está? Está en el carbono 3, así que voy a empezar poniendo 3 etil. ¿Sí? Ya puse esta ramificación. Y ahora me queda poner una rayita y me queda poner la de los 2 metiles. Y como había 2, ¿qué se hacía? Se ponía los números en los átomos separados por coma. O sea, en el 2,3. 2,3 dimetil. ¿Sí? Entonces tengo esta ramificación en el átomo 3. Y el metil lo tengo en el átomo 2 y en el 3. Entonces pongo 2,3 y como son 2 pongo dimetil. Entonces ese va a ser el nombre final del compuesto. 3-etil 2,3 dimetil hexano. Vamos a ver este último caso. ¿Sí? Vamos a ver, ¿cuál sería la cadena más larga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos. Y vamos a ver si elijo para este otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O si elijo para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que mi cadena principal va a ser este, que es la más larga. Dijimos que tiene 7. ¿Sí? Si tiene 7, se va a llamar, como tienen enlaces simples, va a terminar con heptano, porque tiene 7. Y esta es mi ramificación. Esta. ¿Sí? La ramificación que tiene 3 átomos, como deriva del propano, se va a llamar propil. ¿Sí? Esta es propil, de propano viene. ¿Sí? Pero tiene una particularidad. Para que sea propil solo, tendría que estar unido desde un extremo. ¿Sí? Esta está unida desde el átomo del medio. Entonces, cuando está unido desde el átomo del medio, se lo llama isopropil. Se le agrega iso adelante. Entonces, esta ramificación se va a llamar isopropil. Y ahora tenemos que ver en qué número de átomo va a estar. Entonces tenemos que numerar. Si enumeramos para allá, nos queda en el 1, 2, 3, en el 4. Y si enumeramos para el otro lado, 1, 2, 3, 4. O sea que de cualquier lado nos queda en el 4. Entonces este compuesto se va a llamar 4-isopropil heptano. Con eso terminamos con el video de hoy.